Hola, bienvenidos jóvenes estudiantes del tercer grado de secundaria a esta sesión correspondiente a la experiencia de aprendizaje número 9 que lleva por título Elaboramos bombas esféricas de semillas para conservar la biodiversidad. Nuestro propósito. Hoy vamos a elaborar bolas pequeñas de arcilla y compost y semillas que sirven para la siembra en lugares de difícil acceso. Para ello, explorarán objetos con forma esférica y semiesférica a fin de identificar sus elementos, propiedades y atributos medibles, como el volumen. Además, encontrarán relaciones entre el volumen de la esfera y el de un cilindro con dimensiones específicas. Con estos conocimientos calcularán la cantidad de mezcla con la que se forman las bombas esféricas, y las elaborarán. Ahora te propongo yo un reto. Esta actividad de matemáticas se relaciona con el área de ciencia y tecnología. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a aprovecharla. Ubica en tu hogar un objeto de forma esférica que te sirva de referencia para elaborar bombas de semilla. No cualquier objeto de forma esférica pequeña, recuerda que las bombas de semilla no son muy grandes, determina las medidas de su diámetro y radio y luego responde cuánta tierra usaríamos para elaborar 30 bombas de semilla esférica del mismo diámetro. Así como yo hice con el limón, tú busca algún otro objeto, de repente una naranja pequeña, una bola de jazz, algún objeto esférico redondo que te permita hacer estos cálculos. Vamos a recordar algunas nociones y conceptos previos que estudiamos en la sesión anterior. Atentos. Tengamos en cuenta, la esfera es un cuerpo geométrico generado por una semicircunferencia que gira alrededor de su diámetro, como observas en esta animación. En el plano estaría representado más o menos así, ¿no? Un semicírculo que gira alrededor de un eje que vendría a ser el diámetro y al momento de rotar va a generar la esfera de revolución. Al girar el semicírculo alrededor del diámetro AB, como observas en esta imagen, se genera una superficie esférica donde se determinan los siguientes elementos. El centro de la esfera es el centro de la semicircunferencia y corresponde al punto O, como está delimitado en esta imagen. Radio de la esfera es el radio de la semicircunferencia, es decir, el segmento OA. Observas de aquí, OA. OC también es radio. Cualquier segmento que salga desde el centro de la esfera hacia cualquier parte externa de la superficie, no sé, se dirija hacia la parte externa de la superficie, ese segmento siempre va a ser el radio. Diámetro de la esfera es el segmento que une dos puntos opuestos de la superficie esférica pasando por el centro, es decir, el segmento AB, ¿no? Como observas aquí. Este segmento pues pasa de extremo a extremo y coincide con el centro de la circunferencia. Entonces se llama diámetro. Y por último, cuerda, segmento que une dos puntos de la superficie esférica, como en este caso, ¿no? M y N es una cuerda, ¿no? Une cualquier punto de la circunferencia y no pasa por el centro. Ahora que conocemos los elementos de la esfera, podemos trabajar las fórmulas de área y volumen. El área va a ser igual a 4 veces el valor de pi por el radio al cuadrado. El radio va a ser el único elemento de la esfera que nos va a servir para ambas fórmulas. En el caso del volumen va a ser 4 tercios de pi por radio al cubo. Veamos un ejemplo de aplicación. Calcula el área de superficie y volumen de una esfera cuyo radio es de 3 centímetros. Esta es una imagen referencial. Veamos. Solución. Ya sabemos la fórmula 4 veces pi por radio al cuadrado. Entonces tendríamos 4 por 3,14, que es el valor que vamos a asumir cuando no me dan otro dato acerca de pi.
multiplicado por el radio, que es 3 al cuadrado. Resolviendo, 3 al cuadrado me da 9 centímetros cuadrados, y esto multiplicado por 3,14 y por 4 me determina de que el área de esta esfera es de 113,04 centímetros cuadrados. Para el caso del volumen trabajamos la fórmula 4 tercios de pi por r al cubo. Reemplazando los datos vamos a tener 4 tercios por 3,14 por el radio, que es 3, pero esta vez elevado al cubo. 3 al cubo es 27. 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. No olvidarse de ese detalle. Luego, este valor multiplicado por 3,14 y por 4 tercios me da como resultado de que el volumen es 113,04 centímetros cúbicos. Nótese que en este caso ambos resultados numéricamente son iguales, pero no siempre pasa así. En este caso está ocurriendo eso porque el radio es 3 y se cancela con el volumen en el denominador de la fórmula. Es por eso, ya, no siempre salen iguales. Ojo con ese detalle. Ahora planteamos una situación donde aplicamos las propiedades de la esfera. Nos preparamos para empezar. Nuestro patrimonio natural ha sido afectado en los últimos años debido a diversas actividades ilegales. Por ello, existe la necesidad de plantear estrategias familiares y comunitarias para conservar la biodiversidad del patrimonio natural. En esta ocasión, elaboraremos bombas de semilla esférica para comprometernos en el cuidado de nuestra flora y apoyar el proceso de reforestación. Respondemos las siguientes preguntas en el cuaderno. ¿Qué conocimientos matemáticos debemos conocer para elaborar las bombas de semilla esférica? ¿Cuánta tierra usaríamos para elaborar 20 bombas de semilla esférica del mismo diámetro? Para dar respuesta a estas interrogantes, desarrollemos juntos esta experiencia. Primero exploramos un objeto de forma esférica. Antes de elaborar la bomba de semilla, vamos a explorar un objeto de forma esférica. ¿Estás listo? Empecemos. Vamos a explorar y conocer las características de una esfera. Para lograrlo, consigue una naranja y realiza las siguientes actividades. Primero, mencionemos otros objetos de nuestro entorno que se parezcan a la naranja. En esta ocasión yo he colocado como ejemplos unas pelotas de vóley, las bolas de Navidad, las canicas que usamos para jugar de pequeños, un globo terráqueo y etcétera, ¿no? Existen otra infinidad de objetos que tienen forma esférica. Ahora exploramos la naranja con las manos y de ser posible determinamos algunas medidas. Luego describimos las características que identificamos. Bueno, esta es la imagen de una naranja. Vamos a identificarla, ¿no? Tiene forma esférica y podemos obtener su diámetro utilizando una regla. Según esta imagen referencial, aproximadamente el diámetro medido con la regla es de 6,5 centímetros, ¿no? Y eso es lo que he anotado aquí. Luego, el radio de la naranja es la mitad del diámetro. Entonces su valor será 3,25 centímetros, ¿no? Y está exactamente en este punto que es la mitad de la naranja, se podría decir. Luego, a ver, ¿qué sólido geométrico se obtiene al cortar la naranja por la mitad? Bueno, si lo cortamos por la mitad, vamos a obtener una semiesfera. Ojo aquí, una semiesfera es cada una de las partes de una esfera comprendida entre dos planos que se cortan en el diámetro de aquella. Observa, ¿no? Este es el diámetro, hacemos un corte, tenemos una semiesfera superior y una semiesfera inferior. La unión de ambas forman la esfera, es como la naranja, ¿no? Si la cortamos por la mitad y la juntamos con la otra mitad, tenemos la naranja entera, que es de forma esférica. Ahora, sobre la superficie de la mitad de la naranja, ubicamos un palo o brochetas de extremo a extremo, de modo que se obtenga la máxima medida. Ubicamos otros dos puntos y vuelve a repetir el proceso usando otro palo o brocheta, de tal modo que se crucen perpendicularmente. Guiémonos de la imagen. A ver, aquí tenemos la imagen de la naranja y estas líneas azules van a ser de referencia como si fueran las brochetas, ¿no? Los palitos que se están cruzando.
Ahora dice, describamos de forma detallada los elementos de la esfera que conocemos en la representación sobre la mitad de la naranja. Primero, el radio de la esfera, que parte desde el punto O, donde se cruzan las rectas hasta la superficie de la naranja. Entonces, este es el punto O. Desde este punto hacia la superficie tendríamos un radio. En este caso habrían 4 representaciones del radio, ¿no? Cada uno de estos sería radio, radio, radio y radio. Ahora, el diámetro de la esfera es una recta AB que pasa por el centro O de la naranja. Observa los puntos A y B. Esta línea completa de extremo a extremo, pasando por el centro, viene a ser el diámetro. Y la circunferencia mayor, ¿no? Que es el contorno de color rojo, ¿ya? Que es la que se origina en el borde cortado de la naranja, ¿no? Es el círculo más grande que se puede formar. Círculo o circunferencia, ¿no? Recuerda que la circunferencia es la línea y el círculo sería pues toda la superficie. Ahora, respondemos. ¿Qué representa el punto de corte entre los dos palos? ¿Qué elemento representa la mitad del palo o brocheta? ¿Y qué relación encuentras entre el radio y el diámetro? Bueno, ya lo habíamos respondido en la pregunta anterior. El punto de corte es el centro de la esfera. Ahora, la mitad del palo, o sea, cada una de estas mitades, es el radio. Y la relación que existe sería que el radio es la mitad del diámetro. Ahora veamos esto. Calculemos la cantidad de tierra de una bomba de semilla. Revisemos a detalle la información de la imagen, tengamos en cuenta las medidas de ambos sólidos geométricos, observamos que se llena la semiesfera con arena y se vacía el contenido en el cilindro. A ver, vamos a observar la imagen. Tenemos un cilindro que tiene un diámetro de 2R y una altura de 2R, ¿no? Y la mitad de una esfera, o sea, una semiesfera cuyo diámetro es 2R. Es decir, este diámetro es el mismo al diámetro del cilindro. Y si lo ponemos en vertical, también corresponde a la altura del cilindro. Estas medidas son iguales. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros vaciamos esta mitad de esfera en el cilindro? Si nosotros la llenamos de tierra, agua o cualquier otro material al ras y la vaciamos, observa que mira qué ha pasado. Una vaciada representa 1/3 de este cilindro. Quiere decir que si es 1/3, 3 veces, cogiendo la mitad de la esfera y vaciándola dentro del cilindro, tendríamos todo el volumen del cilindro. Entonces, habiendo entendido este gráfico, analizamos y respondemos. Comparamos la medida del diámetro del cilindro con el diámetro de la esfera. ¿Qué relación encontramos? Encontramos que la medida del diámetro del cilindro y el diámetro de la semiesfera son iguales, como te había mencionado. Segundo, ¿cuántas veces se utiliza la semiesfera con arena al ras para llenar el cilindro? La semiesfera con arena al ras se utiliza 3 veces para llenar el cilindro. Tercero, ¿qué relación podemos encontrar entre los volúmenes del cilindro y la semiesfera? Sencillo. El volumen del cilindro es 3 veces, porque acá hay 1/3, el volumen de la semiesfera. 4. ¿Qué fracción representa el volumen de la semiesfera con respecto al volumen del cilindro? ¿Qué fracción representaba al llenar? El volumen de la semiesfera representa 1/3 con respecto al volumen del cilindro. A ver, continuamos analizando la imagen. ¿Cuántos tercios es el volumen de una esfera respecto al volumen del cilindro? Habíamos dicho de que esta mitad de esfera representa 1/3 del volumen del cilindro. Entonces, si quiero la esfera completa, tendré 1/3, que es la mitad, más la otra mitad, que también es 1/3. Por lo tanto, 1 más 1, 2/3. Recuerda que estas son fracciones homogéneas. Simplemente se suman los numeradores. Pregunta 6. Empleamos la expresión para calcular el volumen del cilindro y deduzcamos la expresión para calcular el volumen de la esfera. Ten en cuenta el dato de la pregunta anterior. ¿Cuál es el dato? ¿Cuántos tercios es el volumen de una esfera? 2/3, ¿no? Quiere decir que una esfera representa 2/3 del cilindro. Con ese dato, que ya lo tengo acá, continuamos. A ver, si el volumen de la esfera es 2/3,
y recordamos que el volumen del cilindro es el área de la base por la altura, pero observa este dato de aquí. ¿Cuánto sería el radio de este cilindro? Si todo el diámetro mide 2R, la mitad pues simplemente es R, ¿no es cierto? Que es el radio. Entonces me quedaría pi por radio al cuadrado por la altura, que es 2 veces el radio. Listo, a ver. Entonces, ¿cuánto sería el resultado? El volumen de la esfera va a ser igual. 2 por 2 es 4. Pi queda como pi. Y r al cuadrado por r es r al cubo. La tercera parte queda donde está. Y esta es la fórmula del volumen de la esfera. 4/3 de pi por el radio al cubo. A ver, vamos a detenernos para analizar esta información, que nos será útil para continuar con la actividad. Bomba de semilla. Las bombas de semilla consisten generalmente en pequeñas bolas, no mayor que una pelota de tenis, formadas por semillas, arcilla y compost. Su objetivo es ser lanzadas por los jardineros en lugares de difícil acceso y en los que es muy riesgoso estar el tiempo que requiere una siembra en toda regla. En realidad, la forma de la bomba de semillas es tema libre. Las hay redondas y con forma de granada de mano. ¿Cuáles son los materiales? Arcilla, tierra y compost, semillas oriundas, maíz, legumbres, entre otros. Y agua, pues, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? A ver, lo tenemos en imagen. Primero dice los ingredientes, no obviamente. Segundo, hay que mezclar las semillas con el sustrato y la arcilla. Y por último, añadir el agua. Hacer una masilla, ¿no? Amasar muy bien el compuesto hasta obtener una masa. Luego dice crear bolas, ¿no? Con la mano. 5. Dejar secar las bolillas de arcilla al sol durante 12 horas. Y por último, extender las bolitas Nendo Dango por todas aquellas zonas en las que desearían que nacieran nuevas plantas y flores. ¿No? Acá como dato podemos decir de que una vez arrojadas, la humedad y las lluvias harán su trabajo. Normalmente en menos de un mes ya se ven las primeras germinaciones. Dato importante, deben utilizarse semillas de plantas autóctonas, nativas del lugar, ya que si no utilizamos las semillas apropiadas, podremos hacer un gran daño al equilibrio ecosistémico. Ahora elaboramos nuestras bombas de semilla. Nos reunimos con nuestra familia para elaborar las bombas de semilla esférica. Nos organizamos y juntos leemos la información del recurso bomba de semilla esférica. Es la que acabamos de leer hace un instante. Luego elaboramos las bombas de semilla esférica. Estamos listos. Acá tenemos una imagen referencial. ¿Qué tenemos que hacer? Primero buscamos los materiales. Tierra, arcilla, agua, semillas de plantas oriundas, un limón y papel. Segundo, a continuación aplicamos los procedimientos y elaboramos bombas de semilla tomando como referencia el tamaño del limón. Bueno, aquí tengo un limón y acá hay una imagen referencial de cómo quedaría mi bomba de semilla. Dice que queremos que sea de forma esférica similar al tamaño del limón. Entonces hay que medir el diámetro del limón utilizando una regla. Según mi imagen referencial, este limón mide aproximadamente 5 centímetros en su diámetro. Entonces, mi bomba de semilla tendrá ese mismo tamaño, 5 centímetros de diámetro, y su radio, que es la mitad, serían 2,5 centímetros. Tercero dice, ahora responde las preguntas. ¿Qué forma tiene la bomba de semilla elaborada? Bueno, tendrá forma esférica, pues no, aparentemente será como el limón, ¿no? De ese tamaño. Siguiente dice, ¿cuántas bombillas elaboramos? Recuerda que al inicio el dato nos pedía 20 bombillas, ¿no? Que es lo que quiero responder. Ahora, ¿qué cantidad de material empleamos para una bomba de semilla? ¿Qué debemos calcular? ¿Y cuánto material usamos en total? Para saber la cantidad de material empleado, debemos calcular el volumen de la esfera. Tenemos la fórmula 4/3 de pi por radio al cubo. El radio vale 2,5.
Entonces, esto lo elevo al cubo y me da 15,63 centímetros cúbicos. Multiplicado por el valor de pi que yo le he asignado 3,14, esto lo multiplicamos por 4 y finalmente todo lo dividimos entre 3. Me da como resultado de que el volumen es 65,44 centímetros cúbicos. Entonces digo que para una bomba de semilla utilizaremos 65,44 centímetros cúbicos. Para 20 bombas, que es la cantidad de material en total, ¿no? Porque nos preguntan cuánto material usamos en total. Entonces, este valor se multiplicó por 20. Y el resultado total sería 1308,8 centímetros cúbicos de material para las 20 bombas de semilla. Ahora nos dice, supongamos que el alcalde de nuestra comunidad nos solicita 50 bombas de semilla esférica. ¿Cuánto material entre tierra, semillas y arcilla deberíamos reunir? Para facilitar los cálculos usamos el programa Excel de la tableta. Bueno, no es necesario, porque pues es una multiplicación, ¿no? Si para una bomba de semilla utilizamos 65,44 centímetros cúbicos, para 50 bombas pues simplemente lo multiplico por 50 y me da un total de 3.272 centímetros cúbicos, ¿no? Recuerda que estamos tomando como referencia el limón, ¿no? Y que nuestro limón midió aproximadamente 5 centímetros en su diámetro. Y por último nos dice, para conservar las bombas de semilla usamos el papel y recubrimos toda la superficie, así lo podremos usar cuando lo consideremos. Debemos recordar, no tener en cuenta todas las medidas de bioseguridad. Por último, reflexionemos en familia. No dialogamos en familia sobre la importancia de conservar la biodiversidad del patrimonio natural. ¿Cómo te has sentido durante esta experiencia? ¿Qué acciones debemos seguir promoviendo para conservar nuestro patrimonio natural? ¿Qué compromisos asumen en el cuidado de nuestro patrimonio natural? Y por último, guarda las evidencias sobre la elaboración de bombas de semilla y beneficios para emplearlo al elaborar tu video. Estas preguntas son libres, ¿no? Se quedan para ustedes estudiantes. Por último, no olvides que tienes que marcar cada uno de los criterios de tu autoevaluación en los aprendizajes que desarrollaste en esta actividad. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo conmigo por el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad donde volveremos a reencontrarnos para seguir aprendiendo. Te deseo que pases una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Me despido. Recuerda enviarme la última evidencia del presente año escolar. Hasta pronto.